¿Y sabe qué pasa en España? Pues que hay mucha gente que no paga impuestos. El día que paguen, las bases imponibles serán más amplias y la recaudación, silencio, por favor, corrigiendo el déficit público, podrá bajar en nuestro país. Voy a entrar en un tema muy delicado que no tenía previsto tratar, pero que ha salido de esta historia y afecta a un periodista tertuliano poco conocido, aunque tiene una trayectoria muy larga y ahora está refugiado en Televisión Española, que es don Federico Quevedo, pero tengo que explicar el contexto. Y es que han sido muchos periodistas, no diré de derechas porque les molesta el término, digamos periodistas no de izquierdas, a presumir de lo mal que se llevaban con el señor Montoro. Decís, me investigó a mí y tal, no sé qué. Estoy convencido, aunque no he escuchado, que el señor Jiménez de los Santos lo habrá hecho en sus programas de radio, pero por ejemplo, dos que lo han hecho es don Javier Chicote, que es un periodista de investigación del ABC, que diría que tiene bastante prestigio como investigador, era muy amigo de los de Método 3, y también el señor Carlos Alsina en Onda Cero. Y los dos han ido a decir que fueron víctimas del señor Montoro. El inspector jefe de la ONIF envía un correo que se titula Informe Chicote, prospectivo sobre mí, espeluznantes, hasta el punto de que ahí aparece mi hija, que en ese momento tenía 3 años, husmearon en la herencia de mi padre, ahí aparece todo lo que yo he cobrado, veo que esto que puede ser un delito, porque fue utilizar las herramientas del Estado en beneficio propio. Ejerció, por supuesto, toda la presión que pudo para intentar que ese programa se volviera complaciente con él y con su gobierno. Y visto el éxito, el cero éxito que obtuvo su apelación, cambió de táctica e invocó por lo contrario. Invocó el castigo fiscal que podrían sufrir las empresas que no entraran por el aro y le espetó tuteando al responsable del programa de radio al que denostaba. Le dijo, soy el ministro de Hacienda, ¿entiendes? Yo decido el IVA del libro digital y no creo que a los accionistas de tu grupo les guste que lo suban. Es para los periodistas y para la gente de los medios de comunicación el ponerse en contra de Montoro en una situación que usted ha descrito, que es que tiene por muy pocos lados por donde cogerse y que creo que todos estamos bastante de acuerdo. Huele mal. Y huele muy mal y tiene pinta de que tiene poca explicación. Pues en este caso los periodistas creo que es un muy buen momento para aprovechar y sacar pecho de esa, enemistad o ese duelo contra él. Alguno podría decir que lo podrían haber dicho antes, ¿no? Pero bueno, ya sabe usted cómo funciona. Es el mejor momento ahora. Entonces, pues no valía para nada. Es ahora, claro. Y aquí, claro, aquí ha aparecido el que menos pensaba yo que iba a aparecer, que es don Federico Quevedo. Que quizás usted recuerde cuando hacía esa sección con el señor Jauregui en La Vanguardia, en la COPE. En la linterna. Sí. En la linterna, sí. Pero sí. Es que don Federico Quevedo, y voy a hacer una introducción, tiene una evolución un tanto que ha dado a algún que otro... Digamos, usted sabe que hay gente que tiene poca capacidad de autocrítica, pues él todo lo contrario. Él parece que le gusta, digamos, escenificar cierta culpa, porque acuérdese que él era de los que empezó con los peones negros, los que compraban la teoría de la conspiración del 11M, que ahí el gobierno era el que estaba poco menos que, o implicado, el gobierno Zapatero, o implicado en el 11M o implicado en el encubrimiento del 11M, ¿no? Y cuando se cumplió el aniversario parece que alguien muy cercano a Génova 13, y cuando se cumplió el aniversario del 11M, pues apareció haciendo una especie de confesión catártica, ¿no? Hemos visto cómo se demostraban falsas todas las pruebas que nos presentaron. Hemos visto a los poderes públicos y a los servicios del Estado mentir y manipular. Ha sido una respuesta absolutamente vergonzante. Sí, en buena medida. Sí, déjame decir una cosa. Yo creo que hoy el primer recuerdo tiene que ser sin duda para las víctimas, sin duda. Y con todo nuestro cariño antes de que se produjeran las elecciones de 2008. Pero desde que se produjo el atentado, yo participé y contribuí también a crear esa cierta ceremonia de la confusión sobre quién había sido, quién había dejado de ser. Participé en la instrumentalización de las víctimas del terrorismo, participé en su manipulación, leí incluso un... No, es verdad. ¿Pero por qué lo hiciste? Pues porque yo me creí entonces, me creí
sinceramente, las teorías que hablaban, unas que al principio que decían que podía haber sido una operación de los servicios secretos de Marruecos, y incluso escribí un artículo diciendo que Ceuta y Melilla iba a ser entregado, pues tenía mis fuentes entonces que decían aquello. ¿Lo habrás borrado eso de la hemeroteca? No, porque da igual, que decir, las cosas no se borran de la hemeroteca y los errores de uno están ahí, y lo que hay que saber es reconocerlos y pedir perdón por ellos. Y luego caí en esa estrategia de hacer creer que aquello era una operación entre ETA y el Partido Socialista Obrero Español para echar a Aznar del poder, como quisieron hacer creer algunos. Realmente había pasado. Pero aquello no era buscar la verdad, Federico. Bueno, la pregunta que te hago es, ¿buscar la verdad significa manipular e Sí, creo que en muchos casos se las manipuló, se las instrumentalizó. No se quiso buscar la verdad, sino que se quiso buscar una verdad hecha a la medida de lo que a algunos en aquel momento les interesaba. Entre ellos, y lo digo muy claramente, el que entonces era ya expresidente del gobierno, José María Aznar. Hay que decirle que en ese momento don Federico Quevedo era considerado en el sector el portavoz en las tertulias de la nueva Génova 13, la Génova del señor Mariano Rajoy y doña Soraya Sáez de Santamaría. De hecho, don Federico Jiménez Santos le apodaba el Sorallo al señor don Federico Quevedo. Claro, esta era una gran confusión catártica que teníamos de él en su momento. Él en su momento era alguien que, digamos, pegaba muy duro a aquellas alternativas que se presentaban al Partido Popular, porque era muy de Partido Popular, y cuando el Mundo y la COPE empezaron a apoyar el UPyD, Rosa Díez y Ciudadanos, que el señor Quevedo era los que decía que no, que eso era la ultraderecha, que el voto útil era el Partido Popular, y lo que no era eso era poco menos que eso, que eran apoyar medidas de ultraderecha. Que eso lo decía mientras era tertuliano en Intereconomía, que es donde él aparecía era columnista del Confidencial. Digamos que en Confidencial estaba el columnista del PSOE, que era Antonio Casado, y el de PP, que era don Federico Quevedo. Para organizarle, no es ese. El problema es que Rosa Díez han estado utilizando algunos medios, y te digo, dos en concreto, a COPE y El Mundo, para organizarle un lío al Partido Popular por su derecha. Y está corriendo un riesgo ella muy grave, y es que siendo un partido de ideología nacionalista española y de ideología socialdemócrata en lo económico, se puede acabar convirtiendo en una nueva ultraderecha, que es a donde la están llevando Federico Jiménez Los Santos y Pedro J. Ramírez. Vamos a dejar que termine. Eres un demagogo, Alfonso. Eres un demagogo y además un mentiroso. Yo no estoy diciendo eso. Momentos del gato al agua de Intereconomía, donde era un tertuliano asiduo. Y otra cosa que observaba en él es un gusto de presentar siempre sus salidas de los medios como culpa de alguna operación. Por ejemplo, él dice que estaba en El Mundo, aunque yo no sabía que era columnista del Mundo, pero debió serlo en algún momento, y dice que le echó don Pedro J. Ramírez por defender a Rajoy y a doña Soraya Sáez de Santamaría. Todas estas cosas que ha rescatado y tal eran frases y opiniones de ambos antes del Congreso de Valencia el año 2008. Fue una auténtica cacería la que entre ambos practicaron contra Mariano Rajoy y contra su equipo. Me acuerdo perfectamente aquello de los Sorayos, que era como llamaban a Soraya Santamaría, a José María Lasalle, a una serie de gente que estaba entonces en torno al PP. Perdón por esto, pero a este que está hablando también, que entonces yo era el lacayo de Soraya Sáez de Santamaría, y este señor me castigaba todas las mañanas en la radio por defender a Mariano Rajoy, y Pedro J. me prohibió seguir escribiendo en el diario El Mundo. Yo escribía entonces en el diario El Mundo. O sea, que tienes algo personal con Pedro. No tengo nada, yo nunca tengo nada personal con nadie. Bueno, ese es un poco el perfil que tenía el señor Quevedo. Termino estos antecedentes poniéndole un último caso. Cuando nace Vox, también le parece muy mal, cuando se crea Vox, y entonces él, que está en Santollá, se ha ido de Intereconomía a 13, cuando Génova 13 dice que le gusta más 13 TV, que en su primera etapa era conocido como Génova 13 TV, pues es de los que se va de Intereconomía a 13, y desde allí publica un artículo cuando nace Vox diciendo que no le gusta a Vox porque es la extrema derecha que está deseando que haya muertos en la calle. Entrevista, pero antes vamos a saludar a Federico Quevedo porque ha escrito un artículo al hilo de lo de Gamonal en excusa de extrema izquierda, pero la ultraderecha también busca otro muerto, y quiero que nos aclare esto. No sé si esté de acuerdo o no con lo que dice Federico. Federico, buenas noches. Hola, buenas noches, Antonio. A ver, explícanos esto. ¿Quiénes buscan el muerto? ¿Por qué? ¿Qué? A ver. No búsqueda, que creo que busquen, que también a veces los titulares se ponen como se ponen. Yo creo que en el texto lo explico. Yo creo que hay una parte de la extrema derecha española
que le vendría muy bien que ETA matara para poderle decir al gobierno que esto como teníamos razón cuando decíamos... O sea, que volviera a matar, Federico, perdóname que te interrumpa. Sí, yo creo que hay gente de sobra. Yo no voy a decir nombres, porque yo creo que son personajes muy concretos y tampoco quiero que... Ya bastante llevo sufriendo este fin de semana en mi Twitter, no voy a dar más nombres. Yo creo que ya sé, ellos solo se califican y se descubren. ¿Pero estarían alineados con algún partido político? ¿Estarían en las, digamos, en las inmediaciones de algún partido? ¿Estarían al margen de algún de los partidos? Hombre, yo creo que se han salido de algún partido político, ¿no? Hay gente que antes estaba con el PP y que ahora ya no lo está, ¿no? Está hablando, lógicamente, del señor don Santiago Abascal. Y de hecho, para que no quede claro, mientras hablan ponen imágenes de la creación de Vox, por si alguien no lo había pillado, los de 13 lo ponen. Esto provoca que los de Intereconomía, que en ese momento ya están en plan voxizándose, pues se ponen a parir al señor Quevedo, lo que esto está haciendo tal, y entonces pone un Twitter diciendo, Quevedo, veo que los de Ultra Intereconomía me atacan. Que era gracioso que usara el término alguien que había estado mucho tiempo en Intereconomía. Y de hecho, don Gerard Garras se ha referido al tema de esta manera. Y hay también unos tweets que, bueno, de Federico Quevedo nos dice: me halaga que Interultraeconomía me dedique un gato, pero ni soy tan importante ni creo que les dé mucha audiencia. En pocos minutos decía: dicho esto y después de ver que las escuadras ultras no descansan ni para cenar, a mis amigos y gente de bien que me sigue, os deseo muy buenas noches. Bueno, pues un saludo para Federico Quevedo, que tantos años ha estado viniendo como contertulio de Intereconomía. ¿Qué impresión le tiene a este tertuliano? Que ahora explicaré por qué lo estoy sacando y qué tiene que ver con el tema del señor Montoro. Yo creo que él no cambia, Federico Quevedo. Fíjese que cuando está haciendo ese alegato arrepentido de yo es que apoyé en un momento y pido disculpas, etcétera, mi impresión inicial es, ostras, esto no se ve todos los días, esto es una cosa novedosa y le honra mucho. Pero fíjese que él en todo momento está separando mucho a los dos PPs, al PP Aznar y al PP posterior. Incluso cuando dice que le echan del mundo, no, es que yo era del nuevo PP y me echa Pedro J, que era del viejo PP, del PP Aznar. Fíjese cómo va la cosa. Cuando surge UPyD, surge Vox, surge Ciudadanos o los que sea, su mayor empeño es quitarlos de en medio porque son la competencia de su PP, del PP actual. Es decir, lo que percibo, resumiendo en Federico Quevedo en todo momento, es mantenerse en el PP más nuevo que haya, en el PP con más posibilidades de sobrevivir. Cuando ya todo el tema de la guerra y de los atentados y todo esto, como bien sabemos, mató al PP en su momento, porque lo mató y es cierto, y lo dijimos ya en las piezas que hicimos, el PSOE ganó aquellas elecciones por el 11M, y es así. No decimos que fuera el PSOE quien estuviera detrás, pero esas elecciones, ese atentado condicionó el resultado de las elecciones. Es así. Él, digamos que se pone de parte del PP, él tiene que seguir siendo el Partido Popular, pero renegando mucho del PP viejo, ese PP que estaba marcado por eso. Por eso creo que su posición, aunque parezca así que está todo el rato donde quiere estar, en el PP que más éxito tenga, en el PP con más posibilidades de ganar. Y le pongo un ejemplo más. Cuando sale el caso Gürtel, el caso Bárcenas, sabe usted que el medio que publica que el señor Bárcenas ha estado pagando presuntamente sobresueldos en negro a la cúpula del Partido Popular es el diario El Mundo, seguramente porque se lo dijo el propio Bárcenas. Y el que publica los papeles de Bárcenas con la caja B es El País, y lo publican casi a la vez. En ese momento el señor Quevedo está como tertuliano. Y así como una gran crítica al Partido Popular no tiene ante el escándalo, y eso que es un escándalo gordo. Es más, su crítica es contra el país y el mundo. Muchas lagunas, que tiene muchos elementos de manipulación, porque el diario que lo está utilizando está manejando la información de manera muy... ¿Por qué? ¿El diario El País hablas del diario El País? El diario El País. Sí. Pues vamos. Hoy ha dicho Herrera de Castilla y León que no hay que matar al mensajero. Eso lo digo defendiendo. ¿Por qué tengo que defender a dos medios de comunicación, uno y otro, dedicados desde hace tiempo, en cuerpo y alma, a tumbar al Partido Popular, a destrozar a Mariano Rajoy, el diario El Mundo desde el año 2008, en aquel famoso Congreso de Valencia, después de las elecciones que perdió contra Zapatero, y El País que lo lleva
en su línea editorial. Pero Federico, la verdad, pero Federico, déjame terminar. Sí, ahora te voy a decir una cosa. Yo que defender a dos medios de comunicación que han estado utilizando el periodismo de manera torticera, de manera corrupta, porque ha sido una utilización corrupta del ejercicio de esta profesión contra el poder. Me parece increíble e indignante, y lo digo tal cual lo siento. Sí que lo había entendido, el día que estalló el caso Bárcenas, el señor Quevedo decía que la corrupción era del país y del mundo, no tanto del Partido Popular. En todo caso, si la había... digo esto porque, por si no lo ha deducido, todo esto acaba con que esta mañana, no sé cuándo salga esto, ya habrán pasado unos días, don Federico Quevedo ha dicho que él también ha sido víctima de Montoro porque era muy crítico contra el Partido Popular y contra Rajoy y Soraya Sáenz de Santamaría. Y he dicho algo más, que le echaron de las tertulias por eso, porque es verdad que a partir del año 2016 desaparecieron las tertulias. Yo había escuchado que era por temas económicos, de jaleos que había tenido por ahí, pero fíjese usted de los chismosos periodistas. Pero ha dicho algo más que no puedo poner en el título del vídeo, pero que quizás llegar un poco lejos. Y aquí hay que ponerse serio. Pero bueno, esto ocurrió en el programa de don Javier Ruiz, donde alguien decía que usted tendría que ser tertuliano. Yo fui durante esa época con el gobierno de Mariano Rajoy muy crítico, especialmente por el tema de Cataluña y también por la gestión económica de aquel gobierno. Publiqué con Fernando Jáuregui entonces 2 libros, uno se llamaba Es el cambio estúpido, otro se llamaba El desengaño, muy críticos con el gobierno de Mariano Rajoy. Y yo que arrastraba, es verdad, de los tiempos de Cuatro, un problema con Hacienda, pues en aquel momento empecé a sufrir las consecuencias de convertirme en un periodista crítico de lo que podría considerarse dentro del núcleo de periodistas que eran más próximos al Partido Popular. Y me amenazó. Me amenazó directamente en aquella circunstancia que he dicho antes, en una copa de Navidad del Partido Popular, de Moncloa, con el presidente del gobierno, aquellas que se celebran todos los años, y me dijo literalmente, no me acuerdo las palabras exactas, pero o dejas de criticarnos o vas a sufrir las consecuencias con Hacienda. Es decir, que estando en una copa los del Partido Popular, estaba por ahí cerca, acreditando que era un periodista muy independiente del poder, y entonces se acercó Montoro y le dije, como sigas criticándonos, te vas a entrar. Si lo hubiera dejado aquí, sería algo razonablemente parecido a lo del señor Alsina y el señor Chicote, aunque hay un matiz de diferencia que luego ayudaré. Pero es que ha seguido un poco más lejos. Y efectivamente no dejé de criticarlos y sufrir las consecuencias con Hacienda. A partir de ese momento empezó un auténtico calvario, tanto en lo profesional como en el tema económico. Empezaron embargos uno detrás de otro. Cada vez que Hacienda, como yo era autónomo, Hacienda cuando me embargaba todo, no me dejaban absolutamente ni un euro para vivir. Al mismo tiempo empecé a dejar de colaborar en la mayoría de las televisiones, porque hay que decir con todo esto que Montoro actuaba a las órdenes de alguien que estaba por encima, que se llamaba Soraya Sáenz de Santamaría y que era la vicepresidenta del gobierno. O sea, todo esto contra los periodistas lo hacía en perfecta coordinación con lo que yo llamaba la Gestapo de la Moncloa, ¿vale? Que era Soraya Sáenz de Santamaría y su equipo. Empecé a dejar de colaborar con la mayoría de los medios de comunicación hasta que consiguieron sacarme de todos, y llegó un punto en el que toqué fondo hasta el extremo, y te lo cuento a ti ahora, de que le robé a mi madre, que estaba muy enferma, unas pastillas y me las tomé y estuve a punto de suicidarme. ¿Estás bien? Sí. ¿Y hoy estás bien con Hacienda? No, sigo sufriendo las consecuencias. Claro, no puedo poner como título lo que habría puesto de el señor Federico Quevedo acusa a Montoro de porque no le gusta a YouTube esa palabra. Entonces no puedo poner el título, pero hemos llegado un poco alto en su... entiendo que todo el periodista quiere ahora presumir de ser víctima de Montoro, pero ha llegado un poco alto el señor Quevedo. Aquí hay 2 puntos. El primero, que nos reafirma el PP de Mariano Rajoy y Soraya Sáenz de Santamaría está ya muerto. Está ya muerto y la gestión en muchos aspectos pues es cuestionable. Entonces, ahora reniega de ellos y ahora él supongo que estará defendiendo, pues no sé si al PP de Feijóo
Yo le pegaría a intentarlo. No sé si sus servicios ya serán requeridos, pero le pegaría a intentar acercarse al Bueno, pero lo estaré intentando. Es que, bueno, Feijóo, o no sé si él ya está mirando un poco más y está mirando hacia Ayuso, no lo sé. Él siempre va un paso por delante. Yo creo el Quevedo, porque... Bueno, hasta que se hunda. Si es que, bueno, sabemos que es así. Pero más allá de todo esto, voy a intentar ser bien pensado. Aquí se está diciendo, se sufren las consecuencias de Hacienda. Usted y yo hemos sufrido las consecuencias de Hacienda, como cualquier ciudadano. Quiero decir, yo pienso, ¿me podría haber quitado, o a usted le podría haber quitado más dinero a Hacienda? ¿Podría habernos perjudicado más? Se saca de donde se puede. Quiero decir que, o sea, él está comentando una cosa que yo ahí desconozco, porque cuando está diciendo, yo es que era autónomo y entonces me quitaron todo. Yo no sé si así funciona. Sé que por la cuenta ajena no. Y que cuando tú tienes embargos salariales, te quitan un porcentaje, pero parte de tu nómina la cobras. Y yo he visto embargos de muchos miles de euros y cómo se va embargando una cantidad, no toda, evidentemente. Entonces, claro, lo que yo no le he escuchado decir al señor Quevedo, que es lo que está esperando escucharle, decir, fueron a por mí y era mentira y no había nada. No, claro. Lo digo porque el señor Chicote ha dicho, fueron a por mí y tal, y afortunadamente no había nada, pero estuvieron investigando a mi hija y tal, y no había nada, tal, porque está diciendo, fueron a por mí a pesar de que no había nada y no encontraron nada. El señor Alsina decía, quisieron subirnos el IVA tal, pero quiero entender que la pregunta del señor Quevedo es, bueno, ¿pero había o no había infracciones? Que es la duda que yo tengo, porque si las había... De hecho, dice al final una cosa que es interesante, dice... ¿Y hoy estás bien con Hacienda? No, sigo... ¿Y hoy estás bien con Hacienda? No, sigo sufriendo las... Si el malo es el señor Montoro, el señor Montoro dejó de ser ministro de Hacienda en el año 2018. Hacienda tiene la capacidad para tocar de las narices muchísimo. Quiero decir, te puede encontrar o no algo, pero te puede estar haciendo presentar documentación, buscar papeles, etcétera, y te puede jorobar mucho y repito, hacerte perder mucho tiempo y tenerte con la cabeza muy ocupada. Eso es cierto. Pero si no tienes tampoco nada que ocultar, si tú tienes... ¿Sabe lo que le pasa a usted y a mí, señor Lammata? Que a los que somos pobres, pues tampoco hay de dónde rascarnos mucho, ¿verdad? Entonces, pues bueno, imagino que otro tipo de personas pues sí que tienen estas circunstancias que es Vamos más complejo. A ver, no quiero que parezca que quiero faltar el respeto a alguien que ha sufrido. Vamos a suponer que el sufrimiento es certero y a cual sabe lo que va por dentro. No... Pero yo tengo que hacer una comparativa, porque es lo que hacemos las hemerotecas. Ha dicho que estaba fuera de las tertulias por culpa del Partido Popular. Yo no puedo hablar por todas, pero cuando le echaron de 4, cuando era tertuliano con 4 con don Jesús Cintora, él lo que dijo entonces es que le habían echado por otros motivos. Yo creo que lo tengo por aquí. Esto dijo en su momento. No tiene serio. Yo estaba en un programa de televisión, además, al cual fui renunciando a otro y tenía un compromiso con ellos. Y programa al que empezó a ir desde hace... ¿Cuándo empezó a ir este hombre ahí? Año y medio así. No, Está hablando de Pablo Iglesias. Empezó a ir en... Yo iba a las mañanas de 4 y empezó a ir Pablo Iglesias. Mayo. Sí, mayo. De manera muy... De las mañanas de 4 de la mañana. De manera ya muy asidua, yo creo que en mayo empezó a ser asiduo. Pero la asiduidad ya es que semanal, y yo creo que es a partir de septiembre No, ya todo el mes de julio. Más o menos. La cuestión es que de pronto a mí en diciembre, en enero ya me dejan de llamar de ese programa, nadie me da ninguna explicación de por qué, y a través de terceras personas me entero de que es una decisión que ha tomado el director del programa, incitado, por supuesto, por Pablo Iglesias. El programa Jesús Cintora. Y a través de terceras personas me entero de que es una decisión que ha tomado el director del programa, incitado, por supuesto, por Pablo Iglesias. Oye, pues yo tengo que... Bien. Insisto, no quiero meterme con el tormento que pueda pasar nadie, pero ¿en qué quedamos? Dice que le echaron de 4 por culpa de Pablo Iglesias y ahora dice que fue por culpa de Soraya Sáenz de Santa María. Es un poco diferente. Digo, ¿qué pasa? ¿Que en el momento convenía decir fui víctima de Pablo Iglesias y ahora conviene decir fue víctima de Cristóbal Montoro? Voy a intentar, en este caso, como le digo, entender un poco su situación. Fíjese, no lo sé, puede que en ese momento, y esto siendo muy, muy bien pensado, y respetando mucho lo que le está diciendo, puede que fuera verdad realmente lo que está diciendo, que sí que fuera por Pablo Iglesias, o al menos que esa sea su impresión. No me pueden echar dos a la vez, será uno de los dos. Bueno,
Perdón, a lo que me refiero es que puede que en ese momento, repito, le conviniera decir, quería decir, que era por ese motivo, era autoconvencido del otro. O no lo sé, pero en ese momento le convenía echar toda la basura sobre Pablo Iglesias y no sobre Montoro o cualquier cosa que era lo que podía estar ahí sufriendo. No lo sé. Lo que está claro es que los comentarios o las declaraciones que ha hecho Quevedo en muchos casos ha sido por interés y se ha visto que es cuando la sombra le ha cobijado con más gusto, pues ahí ha tirado para otro lado. En este caso concreto estamos hablando de un tema muy serio. No le puedo decir. Si quitáramos toda esa parte detrás, toda esa parte de sufrimiento, y la obviamos, porque eso es la parte dura, lo que hace que a la hora de posicionarse uno tenga que ser un poquito más cauto, y no queremos historias y luego comentarios que nos escriban diciendo no sabes lo que he sufrido, etcétera, etcétera. Sí, pero el historial, pero entiéndase... Nos está viendo luego, en fin. Claro, pero entiéndase que la hemeroteca y el historial pues hace pensar que en cada momento lo ha dicho con un interés concreto, que ha sido el de mantenerse arriba en una circunstancia e intentar ir en contra de los enemigos de su partido, ni más ni menos. Es muy peligroso y eso es una boomerang que va también contra nosotros mismos, o sea que hay que reconocer que... Pero lo voy a decir, todos tenemos momentos muy vulnerables y es algo que yo creo que nos pertenece a nosotros. Me parece arriesgado compartir algo tan... Sí, es el derecho de cada uno, pero dices, ¿no crees que algo tan delicado como merecía la pena ser compartido? Pero bueno. Estoy de acuerdo con usted, totalmente de acuerdo con usted. Además, que no da la sensación, entiéndame, no es el tertuliano estrella de Javier Ruiz, no es que no sé qué ejemplo ponerle, pero no es... Yo que sé, un compañero que lleve con él 10 años en la casa y dice, me voy a abrir contigo, no es... No sé qué programa ponerle veterano, pero fíjese lo que voy a decir. No es Eduardo Inda con Ana Rosa Quintana. Si lo hubiera hecho él, lo hubieran abierto todos los digitales con eso, claro, 5 minutos después. ¿Me entiendes? O sea, es que no quiero elucubrar por qué lo ha hecho, por qué no, lo que sea. Yo particularmente, no sé si era... el lugar o era la situación. Yo no lo habría hecho al menos, pero como digo, hay que estar en su piel y no quiero, vaya por delante que no quiero juzgar una situación como esta. Al final, como dicen los sufrimientos, lo que va por dentro solo sabe cada uno. Totalmente, efectivamente. Le robé a mi madre, que estaba muy enferma, unas pastillas y me las tomé y estuve a punto de suicidarme.